La verdad nos hace libres. Con estas palabras de la Biblia, queremos daros la bienvenida a una nueva entrevista en Conversaciones desde el Desierto. Y viajamos por segunda vez a Málaga para saludar a Esther Loren. Hola, Esther. Hola, hola Eva. Bueno, Esther, es la segunda vez que estás Sí, en estas conversaciones. poquito tiempo que nos hemos visto, ¿eh? Poquito Sí. tiempo. Bueno, pero como yo dije, tu vida da para mucho, da para más de 2 entrevistas, pero bueno, por lo menos nos quedamos con estas dos. Y si alguien no ha escuchado la primera entrevista que hicimos, yo recomiendo que luego vaya al canal, la escuche, pero voy a volver a presentarte y quizá hoy vamos a ampliar un poco más para De conocerte acuerdo. mejor. Porque la primera vez dije que eres misionera transcultural con la cultura árabe desde hace más de 30 años. También dije que estudiaste pedagogía, que lo compaginaste con estudiar violín y que todavía en la actualidad lo tocas y que has ido complementando tu formación pues con estudios teológicos bíblicos, con alfabetización, difícil decir esto, con lingüística y yo sé que últimamente te has preparado con otras formaciones que quiero que tú misma me expliques. Sí, pues también estudié, hice una formación de 4 años de psicoterapia, de terapeuta, psicoterapeuta, Ujú, y acompañando a personas con procesos de duelos, con traumas, etcétera, tanto niños como adultos, pero enfocado más en adultos. Y también estos últimos años hice una formación sobre Biopolis. ujú, Tengo la acreditación del Biopolis para hacer que es un juego que trata del desarrollo personal y de la inteligencia emocional. Es muy interesante. ujú, Y ha sido una herramienta esta última que la he puesto en juego como una herramienta de discipulado en grupos. ujú, Y por ejemplo, estas dos herramientas también, bueno, he recibido una formación muy corta, muy breve, con una asociación que se llama Fresco, ujú, para ser facilitadora de la asociación esta que acompaña a personas con diagnóstico de salud mental. Y bueno, estas creo que han sido las formaciones en las que últimamente, en estos últimos años, he podido hacer. Eh, Esta última ha sido online, la he hecho online. Y una parte de también Biopolis también fue online, menos una parte que fue presencial, que hice un viaje que hice a México para hacerlo una semana intensiva allí. Pero bueno, la otra formación fue in situ, aquí en Málaga. Sí, ujú. Y Esther, vale, tú has hecho toda esta formación, pero yo me quiero volver hacia atrás. ¿Y por qué empiezas a tener esta inquietud de querer formarte en todos estos temas? sí, ¿no? Como qué pinta un misionero o Ujú, qué tiene que ver un misionero o una misionera con estos temas. Pues yo jamás hubiera podido pensar en tener inquietud y en profundizar en estas áreas de trabajo, pero todo empezó en el año 2008, aproximadamente, 2007-2008, antes de que yo saliera de Marruecos, antes de que me expulsaran del país, cuando estaba haciendo el discipulado, bueno, un discipulado donde estábamos leyendo la palabra con una chica allí en Marruecos, en Tánger, una chica cristiana, y de repente en árabe me dice y me explica, ¿no? No puedo seguir, no puedo crecer en mi vida con Dios porque me ha pasado esto. Y me contó una situación de un abuso sexual que ella había vivido. Y bueno, yo me quedé pues, y bueno, ¿y ahora esto cómo lo manejamos, no? Intentamos, yo le pedí permiso para compartirlo a las otras 3 chicas con las que trabajaba allí en Tánger y me dio permiso para hacerlo. Intentamos las 4 chicas ayudarla de la mejor manera que pudimos, pero no fue efectivo, ujú, no hubo un resultado como lo que nosotros hubiéramos esperado. De hecho, esa chica está mal hoy en día, ¿no? Eh, bueno, pues todo empezó ahí. En aquella época venía a Málaga, venía de Málaga. De Málaga venía a Tánger a visitarnos Araceli. Araceli es bueno, era una monitora en aquel momento, creo que ella es la presidenta de la Asociación Redime. ujú, Venía a visitarnos porque cuidaba a una de las misioneras y nos cuidaba a todas de las que estábamos allí. Y nos hablaba de la Asociación Redime ujú, y nos decía que había una asociación que trabajaba para recuperar a víctimas de abuso sexual
Y entonces dije, ya. Entonces pensé, ya, esa es la llave. Dije, entonces si yo puedo ir de Tánger a Málaga cada 15 días, que es cuando la asociación se reúne, pues podré, yo muy pedagoga yo, ¿no? Ujú, Pues podré adquirir herramientas, punto uno, punto dos, punto tres, de cómo trabajar con este tipo de víctimas, ¿no? Pues porque después de esa chica hubieron más personas, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿cuántas cosas vivimos en Tánger que no vimos? ujú, ¿Cuántas cosas he vivido yo en mi propia vida que no he visto? Aun cuando estaba en la iglesia de la Elipa, ¿cuántas cosas y con cuántas personas he vivido y me he relacionado que no he visto y no he podido ayudar? ujú, Porque no he visto, o sea, se me ha pasado por arriba, no he podido ver, no he podido entender qué es lo que pasaba, ¿no? Pero en mí misma. Entonces, bueno, cuando Dios me permitió que un gobierno, bueno, que las personas, ¿no? No un pueblo, sino que el gobierno me expulsara de Marruecos, ujú, sabía lo que hacía. Entonces fue una misericordia de Dios, fue la gracia de Dios que a mí me expulsara del país. Porque a mí, como te decía el otro día, se me movió todo el tapete, como dicen los mexicanos, se me movió todo el piso, todo el mundo. Y ujú. me vine, me encontré abajo, ¿no? Mm, Está muy mal decirlo, a lo mejor en público aquí, o bueno, pienso, ¿no? Que no me deja muy bien parada a lo mejor, pero hoy puedo decir, ¿no? Que puedo hablarte de mis fracasos porque hoy soy fuerte, pero Ujú, antes no podía hablar de mis derrotas ni de mis problemas porque no era fuerte, ¿no? Bueno, fue muy interesante porque cuando me expulsaron de Marruecos, yo antes ya tenía problemas de relación con personas en el mundo misionero, ¿no? En el campo. Tenía problemas de relación conmigo misma, tenía problemas de autoestima conmigo misma, tenía problemas distintos, de diferente tipo, ¿no? Desde problemas sexuales hasta problemas de pensamiento de suicidio, que nunca los materialicé, eh, pensamientos persecutorios. O sea, yo no me encontraba bien, yo no estaba bien. Pero yo, aferrada a la misión que Dios me dio, de hecho, la biografía que voy a escribir será la misión que me salvó, porque si no hubiera tenido esa misión, yo no hubiera salido viva de todo el proceso de mi vida, ¿no? De toda la historia de mi vida. Entonces, mm, bueno, pues fue un camino en el que Dios me permitió tocar fondo, y cuando yo salí de Marruecos, mm, tenía que ver cosas en mi vida que yo no había trabajado. Entonces, cuando eh, estaba aquí en Málaga, y mi padre y yo sabíamos que tenía que ser Málaga donde yo tenía que estar, y Dios sabía también que era Málaga, porque yo tenía que recuperarme de una situación de abuso que había vivido personal importante, muy importante, por parte de mi madre, de mi hermano, etcétera. Mm, pues yo no podía poner nombre a lo que yo había vivido. Entonces, cuando yo llegué a Málaga, a mí me invitaron a ir a la Asociación Redime, y poco antes de ir a la Asociación Redime me vinieron unos recuerdos de niña que me dejaron descolocada, y entonces cuando fui a la Asociación Redime yo solo podía llorar, 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 escuchaba y lloraba, y pude empezar a poner nombre a lo que yo había vivido ujú, en la Asociación Redime. Entonces, yo lo había tapado muy bien. Yo misma lo tenía reprimido, mis recuerdos. Y yo no lo sabía. Sabía que tenía problemas de relación con mi madre, pero no más que eso, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí eso me, me- me impactó. Me impactó para recordar unas palabras que cuando yo salí de Marruecos y antes de que yo me estableciera en Málaga, me quedé en Ceuta. Tuve una experiencia bueno, hay un pastor allí en Ceuta, Javier Santolaria, de la iglesia allí en Ceuta, una iglesia en Ceuta, que yo nunca suelo pasar al frente. Es una iglesia carismática pentecostal que el pastor pide que a quien quiera que pasen al frente, pues que iba a orar va a orar por él, ¿no? Yo no suelo pasar nunca normalmente en estos casos, pero en ese momento yo sentí que tenía que pasar. Y Javier empezó, bueno, de hecho éramos amigos, somos amigos, ¿no? Hace mucho que no hablo con él, pero Javier empezó a orar por mí como si fuera el Señor el que hablaba conmigo.
Y el Señor me dijo, no he acabado contigo, voy a hacer de ti un vaso nuevo. Ujú. Y esto va enlazado con el versículo que te voy a dar al final. Muy bien. Los que ya conocen el programa ya saben que al final voy a dar un versículo, ¿no? Ujú. Pero eso fue una palabra de esperanza para mí. Y claro, yo pensaba, o sea, no entendía lo que el Señor me estaba diciendo. Y cuando entré en la asociación Redime, cuando empecé a trabajar mis abusos, entendí lo que Dios me estaba diciendo, que iba a hacer de mí un vaso nuevo y que no había acabado conmigo y que es lo que el Señor hizo, ¿no? Entonces el Señor, cuando entré en la asociación, claro, yo iba con la idea de ayudar a los demás todavía. Y yo dije, bueno, ahora ya cuando vuelva a Marruecos, ahora sí, cuando pasen 5 años, 4, 3, 5 años, 6 años, pues entonces tendré herramientas para saber cómo ayudar a esas personas. Y el Señor me dijo, no, que no, que no, que no, que no es por ahí, que es para ti. Entonces, cuando te he dicho antes, ¿no? Que lo que no ves para ti, no lo puedes ver para los demás. Ahora, si miro para atrás, digo, ¿cuántas cosas no vi? Pero yo no las podía ver tampoco. No me siento culpable por ello, pero no las podía ver. Y está bien que hoy veo cosas, hoy las veo y hoy sí que me siento responsable de lo que veo. De lo que veo para yo cambiar en mi propia vida, que es algo en lo que estoy totalmente empeñada y comprometida, en un discipulado de vida con el Señor, como para ayudar a otras personas que quieren, ¿no? Hacer ese proceso de vida. Pues Y Esther, todo esto, Eva, no es una formación, ujú, no pasa por formación, pasa por cambio, por transformación. ujú. Y, y eso es lo que te puedo decir. Bueno, te podría decir muchas más cosas, pero Bueno, me imagino. Pero bueno, muy bien, Esther, y muchas gracias por abrirte a las personas que nos están escuchando, porque quizá haya personas que están pasando por lo que tú estabas pasando también, de saber que algo pasa, pero no querer enfrentarlo, ¿no? sí, Y la bueno, culpa es muy mala, Eva, la ujú, culpa es muy mala. Ahí llevas la culpa, llevas un montón de mochilas a tus espaldas que no sabes manejar, que no puedes poner nombre, no sabes lo que es. Y es como muy complicado cómo trabajar eso. ujú. Y me alegro, ¿no? Que tu propia sanidad te pueda hacer ver que hay sanidad también para el Sí, otro, ¿no? Para la persona que está pasando por estas situaciones. Esther, has hablado mucho de Redime y yo sé que quizá en estos primeros años que tú mencionas, pues fue muy importante para ti. Creo que sí, ahora tú trabajas más online, pero si alguien, porque Redime, yo sé que trabaja sobre todo con personas que han tenido cualquier tipo de abuso, especialmente sexual. sí, ¿Puedes decirnos dónde está Redime? Yo sé que hay una página web que yo la he buscado, sí. que es redime.es, por si hay gente que quiere buscar, pero así solo una pincelada de qué hace esta asociación, qué ofrece. Redime acompaña a víctimas de abuso especialmente abuso sexual. Hay algunas mujeres que no han sufrido abuso sexual y que también han estado en Redime y les ayuda en un proceso de recuperación para que dejen de ser víctimas y que sean mujeres empoderadas y que sean mujeres supervivientes y que sean mujeres que hayan superado su abuso y que tengan una autoestima, hayan recuperado su autoestima, hayan podido soltar su culpa, etcétera. Y hayan hecho una trayectoria de vida de restauración personal en sus vidas. La Asociación Redime es una asociación secular, digamos, pero con principios cristianos. Se trabaja con un material cristiano. Eh, Esto es lo que yo sé de la asociación. Y la asociación trabaja in situ en Málaga. También hay una sucursal, digamos, también están en Barcelona, pero principalmente están trabajando en Málaga. Ujú. Muy bien. Y son personas que están aquí, tienen que venir aquí al lugar, ¿no? Cada 15 días trabajan. eh, Siempre se trabaja con personas que ya han pasado ese proceso. Me gusta muchísimo porque no es algo de teoría, sino que es algo de acompañamiento. Y eso yo creo que también esa impronta del acompañamiento que hicieron conmigo en Redime, a mí me ayudó mucho a poder pues, tomar ese papel, ¿no? Que yo actualmente estoy acompañando también a personas que han sido víctimas de diferentes tipos de abuso o personas que están pasando con algún proceso de trauma, dolor, etcétera, duelo, etcétera, pérdidas. Ujú. Ujú. Y bueno, esto era sobre Redime, pero también tú has Sí, mencionado otra asociación, Fresh Hope, Nueva Esperanza, y eres facilitadora.
¿Qué nos puedes decir de Fresh Hop y de tu colaboración con ella? Bueno, pues mirar, Fresco es lo mismo. También te voy a... Vamos a empezar con lo mismo de Redime, ¿no? ¿Por qué Fresco? ¿Por qué Redime? Bueno, esto no se trata de que de golpe pues te venga una idea y, bueno, te vienen recursos, porque eso sí, me vino la información de que estaba esa asociación. Y en ese momento yo ya no podía ir a la asociación Redime porque ya la situación con mi papá era más compleja para que yo tenía que atenderle. Pero la asociación de Fresco trabajan con personas que acompañando a personas que tienen un diagnóstico de de salud mental. Entonces, no se trata de que tú seas psiquiatra, ni que seas psicólogo, ni que seas terapeuta, psicoterapeuta, que yo lo soy, ¿no? No Ujú. se trata de eso. Se trata de que hagas un trabajo de facilitador para dar píldoras, para dar vitaminas, para dar la palabra, para dar una inyección de ánimo y siempre basado en la palabra de Dios a personas que están con este tipo de diagnóstico que quizás sufren un estigma de que porque son menos espirituales porque tienen un trastorno de bipolaridad o que si fueran tan espirituales o la familia también, ¿no? Presiones de la familia de que están locos, etcétera, porque tienen una distimia o porque tienen una depresión profunda mayor o porque tienen, pero claro, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué a mí? Pues mira, ¿por qué a mí? ¿Por qué empecé yo a estar sensibilizada en esta área? Pues porque tengo un hermano que tiene una depresión profunda mayor desde el año 2012 eh, a consecuencia, según mi punto de vista y según entiendo que soy su hermana, eh, porque tengo la misma madre, ¿no? De no haber hecho un proceso personal de trabajar su historia de abuso que también vivió por parte de mi madre y también del hecho de no haberse agarrado al Señor y o no abrirse, no hablar Ujú. y haberse quedado ahí atorado, ¿no? Ahí atascado. Y él pues se quedó ahí atascado. Pero claro, esa depresión profunda mayor de mi hermano, pues yo la he vivido, mi padre la ha sufrido y ha sido una situación en la que a mí me toca esta área. También porque muy probablemente, no lo te puedo ya decir, ¿no? Pero mi madre tuvo seguro bipolaridad o algún trastorno psicológico psiquiátrico importante, porque eh, bueno, su estado de ánimo siempre estaba de arriba abajo y en aquella época era el psicólogo era impensable. Yo creo que no se habla, vamos, no se hablaba de psicólogos, pero de psiquiatras. Si eras cristiano evangélico, era psiquiatra, era, vamos, un estigma también. Imagínate ahora que ya lo hay, que todavía lo hay, pues en aquella época, te hablo de hace muchos años, más de 40 años, era impensable. Entonces, pues vivimos las consecuencias de tener una madre con un trastorno, un diagnóstico de salud mental no diagnosticado, seguro, y mi hermano pues con una depresión profunda mayor. Entonces, cuando, bueno, llegó a mis manos este recurso, ha sido como muy interesante porque a mí el Señor me ha abierto las puertas online para trabajar con ellos en el habla toda hispana. De hecho, hemos abierto un grupo hace más de un año, poco más de un año, el primer grupo de Fresco aquí en España. Ahora mismo somos muy pocos, muy pocos, muy pocos, porque algunas personas se han ido dando de baja. Incluso la persona que estaba trabajando conmigo como facilitadora no ha podido continuar en este momento, pero es un acompañamiento que hacemos un día a la semana de una hora. Entonces, este es una posibilidad y un recurso que hay para personas que están bueno, con un diagnóstico de salud mental y que lo puedan necesitar. Entonces, te decía que ha sido una herramienta muy interesante para mí porque enseguida las personas que trabajan en el área de Hispana, Samantha, que es una chica que está diagnosticada de bipolaridad, pero que ella lleva el grupo de jóvenes de su iglesia, está activa en su trabajo, en la iglesia, ella es misionera, bueno, en fin. Samantha me invitó para dar un webinar eh, sobre salud mental y abuso sexual. Entonces, es un área en la que he visto mucha relación, porque hay mujeres en las que están diagnosticadas de diferentes tipos de diagnóstico de salud mental, pero no han ido a la raíz de por qué están viviendo esa situación. Y gran parte no digo siempre, pero es posible que haya situaciones de abuso sexual, por ejemplo, o de diferentes tipos de abuso, abuso de poder, mujeres Ujú. golpeadas, etcétera, y no hay un aterrizar y ver, ¿no? cuál es la raíz, ver la raíz del problema. Muy bien.
muy bien. Entonces el Señor me ha abierto puertas por ahí y, y estoy muy contenta de tener, de tener relación con esa asociación y poder estar colaborando con ellos. Ujú, Mm. La colaboración es muy poquita, pero me ha abierto puertas para conocer personas y acompañar a personas y, y bueno, son personas que el Señor ha puesto en mi camino y estoy muy contenta de poder acompañarles y de recibir también su bendición. ujú. Mm. Vale, yo todo esto lo voy a poner luego en la caja de información, tanto la página web de Redime como la de Fresh Hope. Y voy a pasar a otro apartado, pero no sé si estás colaborando con alguna asociación más que yo no tenga aquí recogida. Estoy No, pensando. No, ¿no? Vale, no, no, muy bien. Entonces ahora sí, ahora, claro, yo sé que tú has leído muchos libros en tu formación. Me sí, comentabas que últimamente te tuviste que leer un montón, pero sí. yo quería que nos recomendara alguno, que yo también voy a dejar la información para que podamos ir, mirarlos, leerlos si nos interesan todos estos temas. Así que de Bueno, entre todos pues, los que has leído, unos poquitos. bueno, pues mira, hay un libro que hizo una inflexión en mi vida, que me lo recomendó precisamente Celi o Araceli, que está aquí en Málaga, que es la que os he dicho que era monitora de la Asociación Redime, Si lo puedes que enseñar. es, Sí. sí, Augusto Curri, el Ajá. maestro de las emociones. Este libro hizo una inflexión en mi vida. Bueno, de hecho me lo leí casi en el viaje, un viaje que hice en el año 2006 a México. Ujú. Cuando me fui a México, creo la primera vez, y fue antes de ir a la Asociación Redime o fue después. Ahora ya me estoy, con las fechas me pierdo a veces. Pero bueno, me una inflexión para mi vida muy importante. Eh, es un autor contemporáneo, es un psiquiatra cristiano, brasileño, tiene tiene 5 libros que hablan, esta es su tesis doctoral, porque él intentó en su tesis doctoral demostrar que Jesucristo, desde la psicología, no podía ser meramente un hombre, sino que era Dios. Y entonces escribió El maestro de las emociones, El maestro de la vida, El maestro de maestros, El maestro que nunca conocí. Tiene 5 libros que son muy interesantes. Y ese fue el primero que me leí, que me recomendó Araceli y me abrió un panorama, bueno, maravilloso. Yo lo recomiendo. Muy Luego bien. en la Asociación Redime, me acuerdo Eva, otra monitora muy querida, que me recomendó este libro, Espiritualidad emocionalmente sana, Ujú, de Peter Scazzero. ujú. Y no sé si lo veis bien, ¿se ve Si te bien? acercas quizá un poquito más, pero bueno, ahí se ve muy bien. Sí. Ujú. Este libro también lo recomiendo. Es un libro muy interesante que también me impactó mucho. Me impactó mucho. Otro libro que recomendaría, que estos son seculares, El hombre en busca de sentido de la vida, ¿no? El hombre en busca de sentido, de Sentido. Víctor Frank. Ujú. Ese para mí es un libro obligatorio. Ese libro me lo leí cuando era adolescente yo y bueno, me impactó muchísimo. Lo Y tengo, lo tengo para leer. Por si bueno, alguien pues yo no lo sabe, recomiendo que lo Víctor leas. Frank estuvo Sí, en un campo de de concentración, ¿no? concentración, Él, sí, él consiguió salir y su libro va de por qué la gente podía resistir, ¿no? En medio sí, de esas sí. situaciones tan Las extremas. decisiones que tomamos en la vida. Él también es el pionero de la logoterapia. Es muy interesante este libro. Ujú. Y una discípula de él, fue discípula de él, es un libro que conocí hace poco, lo recomendó una amiga mía, mexicana por cierto, La bailarina de Auschwitz. Ajá. La verdad es que es un libro de superación, es una autobiografía de una, también vive ella todavía, mayor ya, es Ujú. una bailarina, hoy en día creo que es psicoterapeuta, ella es húngara y cómo explica cómo fue una superviviente de Auschwitz y cómo explica el proceso de su vida es muy interesante también. Yo le recomiendo también este libro. Está en audiolibro y bueno, muchos más libros, Bueno, nos quedamos con pero esos con 4. estos 4, por ejemplo, estaría muy bien. Además, yo tengo la tarea porque no he leído ninguno. He escuchado de Víctor Franklin, sí, pero bueno, tomo nota de ello. Sí, Y Esther, decías antes que siempre tenemos que terminar con un texto de la Biblia. A mí me gusta que en estas entrevistas compartamos también la palabra. Así que la mm, semana anterior, cuando hablábamos, me acuerdo que era Isaías 41, un versículo muy bonito sí. de seguridad que nos da el Señor, de que nos cuida, y no sé cuál tienes hoy.
Pues mira, antes de decir el versículo, antes de comentarte el versículo, porque antes he dicho que tenía que ver con la esperanza. En todo este camino, Eva, cuando yo no veía esperanza en mi vida, aún como misionera, aún sirviendo al Señor, aún en la misión, ¿no? Cuando no veía esperanza en mi vida, en todo lo que me pasaba, a mí personal, que no lo podía entender nadie, que no lo podía explicárselo a nadie, que no lo podía entender ni lo que yo estaba viviendo, eh, entendí, me dieron el empuje de que había una puerta de esperanza. Ujú. Y esa es la esperanza que me mantuvo hasta ahora, que me ha mantenido a lo largo de los momentos difíciles de mi vida, pensando en las palabras que el Señor me dijo: haré de ti un vaso nuevo, no he acabado contigo. Eran palabras de esperanza que, aunque yo no entendía, eh, me mantuvieron a flote, ¿no? Y luego han ido haciendo clics en mi vida. Y así es la vida nuestra, ¿no? Es una vida de procesos. El Señor nos habla con procesos, ¿no? Y el Señor me decía, me ha dicho muchas veces, ¿no? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, acerca de ti. Dice el Señor: pensamientos de paz y no de mal, para daros, para darte el fin que esperáis, el fin que esperas. En Jeremías 29:11. Ujú. Este es el versículo que me gustaría compartir con vosotros, no contigo, ¿no? Porque es un versículo que para mí encierra esperanza, esa esperanza que me ha mantenido a flote, ¿no? Y, y qué bueno que es el Señor, ¿no? Que quiere lo mejor de nuestras vidas. Que, como yo he compartido muchas veces a nivel de misiones, ¿no? De misiones, el Señor está más interesado en mi propia vida que en lo que yo hago para Él. Y la vida que yo tengo hoy, la libertad que yo tengo hoy, la vida en color que yo tengo hoy, no la tenía hace años. Te hablo de hace 10 años, 12 años, 13 años, no la tenía. Y el Señor quiere eso para nosotros, quiere que seamos felices, quiere que le demos la gloria. Cuando yo soy feliz y cuando yo le doy la gloria, Ujú. el Señor nos utiliza con mucho más poder todavía, con mucho más entendimiento, ¿no? Y para mí poder acompañar a personas, bueno, mi sueño sería poder acompañar y poder acompañar a personas árabes que han vivido esos procesos también, ¿no? El Señor todavía no me ha permitido hacerlo, de una manera directa, indirecta sí, pero bueno, confiando en el Señor, que también todo lo que yo estoy viviendo ahora es una preparación Ujú. para poderlo hacer si el Señor quiere, y seguir el camino diciendo: a ver, Señor, son tus expectativas, es tu vida y son tus planes, tus pensamientos para mí, y todo está bien, lo dejo en tus manos, a todo lo dejo en tus manos, porque tú tienes la última palabra en nuestras vidas, ¿no? Ujú. Y estoy tan contenta de poder vivir esta vida con el Señor, de decirte: ya no me comporto como una víctima. O sea, he entendido muchas de mis luchas, me puedo amar a mí misma, puedo amar a los demás, puedo ver las cosas con un enfoque muy diferente a antes. Hay cosas que todavía me cuestan y todavía estoy aprendiendo y procesando, ¿no? Ujú. Pero esa es la vida de seguimos aprendiendo, seguimos adelante, y yo, como yo digo, que me encanta esa frase: crecemos hacia la excelencia. O sea, una vida comprometida en crecer hacia la excelencia, viviendo plenamente el propósito de Dios en nuestras vidas. Yo creo que eso es una vida plena, una vida feliz. Wow. Pues Bueno, pues, muchas gracias, Esther, me he extendido, me he por todo extendido lo que mucho, has dicho. me he extendido mucho ahora yo, No, no, no. pero Yo quiero volverte luego a escuchar todo lo que has comentado. Y este texto de Jeremías, hay algunas versiones de la Biblia que justamente dicen para daros un futuro y una la esperanza. esperanza, Y sí, lo dicen así, ¿no? sí, Y cuánto aliento es para todos, ¿no? sí. Hay mucho Y- aliento de parte de Dios para nuestras vidas, Eva, mucho aliento hay. El Señor nos ama mucho y nos Ujú. quiere mucho, y Él quiere una vida de santidad, de sanidad en nuestras vidas. Ujú. Y eso es lo que quiere, que es últimamente lo que he estado meditando mucho, ¿no? Que una vida de santidad es una vida de sanidad. Ujú. Y cuando sanamos, estamos creciendo en santidad. Y eso es gloria para Dios, eso se refleja en nuestras vidas y le damos la gloria a Dios. Y bueno, nosotros vamos mucho más ligeros de equipaje, ¿no? Ujú. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Hay esperanza. No hay esperanza. Pues yo sé que quizá alguna de las personas que estén viendo esta entrevista, pues estén ahí,
estén pasando por momentos difíciles, porque vivimos en un mundo muy difícil y muy roto, como decíamos Pues la sí, semana anterior. así es. Entonces me gustaría que pensaran que hay esperanza, que hay una puerta y que es un proceso, como tú has dicho, no es algo instantáneo. Hay que trabajarlo y hay que buscar, ¿no? También quien nos puede ayudar y que no sientan que son ellos solos los que están pasando por estas situaciones, sino que hay muchas personas que ya han pasado por allí y entonces pues también pueden ayudar a otros, ¿no? Y bueno, como puede ser Redime para los que están en Málaga o en las Ujú. cercanías, Fresh Hop, o como también dejaré de nuevo tu correo y tu teléfono para que puedan Muchas hablar gracias. contigo, porque yo sé que tú haces acompañamiento, a veces a través de Zoom o a través de, ¿no? De Sí. si no puede ser presencial, que hoy Y discipulados tenemos, de vida. Yo les ah, llamo discipulados de vida, discipulados integrales de vida. Sí, pues que no se sí. queden, que no se queden ahí y que Es, busquen esa ayuda, porque a veces hay que dar un paso y una vez que damos pasos, todos los demás vienen después. Pues Esther, muy agradecida por estas dos entrevistas. Se me ha hecho hoy muy corto Ujú. y me ha gustado mucho, de verdad, Esther, todo lo que has compartido. Yo espero que Gracias, también Eva. sea de bendición a quien lo escuche. Y para ti, pues un abrazo hasta Málaga. A ver si algún día nos conocemos. Bueno, nos conocemos, aunque solo de vernos, ¿no? Pero ojalá que nos podamos volver a ver y tener conversaciones ya reales, ¿no? Bueno, Personalmente. presenciales, porque Sí. esto ha sido real también. Y que el Señor te guarde mucho. No sé si quieres decir algo para despedirte. No, muy contenta y muy agradecida por la oportunidad de compartir mi vida y esta etapa, bueno, lo que te he compartido, ¿no? Que es muy personal y gracias por la libertad de poder, darme la libertad, ¿no? De poder compartirlo y que pueda ser de bendición para otras personas, como tantos testimonios lo han sido para mí, han sido de bendición para mi vida. Sí. Y yo creo que hoy has podido hablar con tanta libertad por lo que decíamos al principio. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Sí. Tenemos que ¿Sabes, hablarnos Eva? verdad. Perdona, este es el lema de la asociación Redime. Ah, vale. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese es el lema de la asociación. Sí, sí. Bueno, pues Sí, mira, como está todo relacionado sí, y a veces eso, tenemos que hablarnos verdad para poder sanar, ¿no? Y eso nos libera, lo dijo Jesús mismo. sí. Así que, como siempre digo, a todos los que habéis llegado hasta aquí, yo os sigo recomendando que vayáis a la Biblia, que la leáis, porque es alimento para el alma, luz para nuestro camino. Así que con esto me despido, hasta la próxima entrevista, que el Señor os cuide y guarde vuestros corazones. Adiós. Adiós, Eva. Gracias.